Buenas tardes, soy David Llanes, autor del tema Efectos del ayuno intermitente en el descenso de peso y composición corporal. Mi tutor es Ludwinin Álvarez Córdoba. Introducción. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes estrategias con el fin de reducir peso, ya que en la actualidad existen altos índices de sobrepeso u obesidad y las cuales pues producen enfermedades crónicas no transmisibles. El ayuno intermitente se ha visto que puede ser una alternativa muy buena, ya que como conocemos, dentro de una pérdida de peso, para obtener una pérdida de peso, una pérdida de grasa corporal, de circunferencia de cintura, pues lo principal es que existe una reducción calórica y el ayuno intermitente pues tiende a tener esa reducción calórica en algunos casos directamente, en algunos casos indirectamente, sobre todo ¿por qué? Pues porque estoy obviando o estoy restringiendo una comida o un periodo de tiempo en el que consumo alimentos. Planteamiento del problema. Esa práctica del ayuno ha venido tomando popularidad dentro de nuestro medio, se ha realizado durante muchísimos años antes de que ahora lo utilicemos como una estrategia en la reducción de peso, ya que pues se ha utilizado en diferentes culturas, se ha utilizado por temas religiosos y pues ahora hemos intentado ir buscando cuáles son los beneficios de este ayuno intermitente. Es importante aclarar que no hay suficientes estudios, sobre todo a largo plazo. La mayoría de estudios que ya los vamos a ir analizando y el mío también, pues son estudios que se dan en periodos cortos, de 2, 3, 4, hasta máximo 6 a 8 semanas. Sería importante intentar realizar estudios con periodos más prolongados, quizás de 4 hasta 6 meses, para ir viendo qué efectos tiende a tener. Pues los beneficios que se han demostrado hasta ahora puede ser reducción de peso, reducción de circunferencia de cintura, grasa visceral, grasa corporal, quizás algo a tomar en cuenta o algo a poder mejorar dentro de los planes nutricionales en un ayuno intermitente o por qué el ayuno intermitente en algunos casos está relacionado o se ve en algunos estudios pues que tiene una reducción de la masa muscular y lo cual sabemos que no es algo saludable. En futuros estudios sería importante quizás utilizar algo más de proteína pues para que no tendamos a tener este inconveniente y la masa muscular pueda prevalecer. Justificación. En un ambiente donde tenemos diferentes tipos de enfermedades crónicas, ¿no? Como lo son hipertensión, diabetes y sobrepeso, obesidad, es bastante importante que nosotros como especialistas en salud podamos tener diferentes técnicas o diferentes formas en las cuales podamos inferir en los pacientes para que exista una reducción de calorías, una restricción calórica, y el ayuno pues es una forma bastante interesante de hacerlo. Está Se lo podría utilizar en la mayor cantidad de población. Seguramente lo podríamos utilizar dentro de todas las estrategias que podamos tener o dentro de todos los planes nutricionales que se puedan desarrollar, porque se ha visto que se puede obtener muy buenos beneficios, siendo una alternativa nutricional e incluso terapéutica que puede ayudar a mejorar síntomas de enfermedades. Objetivos. Como objetivo general tenemos analizar si el ayuno es una herramienta efectiva para la pérdida de peso y cambio en la composición corporal. Como objetivo específico tenemos evaluar si existe una reducción en el peso post-intervención e identificar si existe un cambio significativo en la composición corporal a corto plazo, ya que nuestro estudio es de 3 semanas. En hipótesis tenemos el ayuno intermitente reduce el peso corporal y mejora la composición corporal, y el ayuno intermitente no reduce el peso corporal ni mejora la composición corporal. Metodología, pues es un estudio de enfoque cuantitativo, experimental, longitudinal, porque bueno, tenemos dos tomas, que es una toma inicial, una toma posterior a estas 3 semanas, y las utilizamos para poder ir comparando. Los criterios de inclusión, pues personas de edad adulta mayor de 18 años, ambos sexos, con normopeso, sobrepeso u obesidad, y pues los criterios de exclusión serían personas con marcapasos o personas con prótesis. Esto básicamente por la utilización de bioimpedancia.
Se reclutaron 40 personas, de las cuales solo 25 pudieron cumplir con todo este periodo de ayuno intermitente, de los cuales 21 fueron mujeres y 4 fueron hombres. Método de colección de datos e instrumentos, pues utilizamos historias clínicas de la base de datos del Centro de Nutrición David Llanes, una balanza Tanita, un tallímetro profesional marca Z, una cinta metálica marca Lufkin. Se tomaron datos con todos estos instrumentos como peso, se tomó talla, circunferencia de cintura y pues nuestra balance de composición corporal nos permitió obtener datos de grasa corporal, grasa visceral, porcentaje de músculo. Se establecieron categorías sobre todo de estos parámetros para poder ir viendo qué parámetro está dentro de lo normal, qué parámetro quizás no es saludable, cuáles son saludables y así poder tener una categorización. ¿Cómo fue el plan nutricional? ¿Cómo fue la dieta? Pues primero el periodo fue un periodo de 3 semanas. Se hizo un ayuno 16-8. Normalmente se tiende a hacer, o la literatura menciona que se realizan ayunos de 14 horas o de 16 horas. En nuestro caso utilizamos de 16 horas. Y 8 horas, pues son las horas en las que se consume una alimentación, que básicamente estuvimos realizando 3 comidas, 2 comidas principales, se podría decir, y una comida intermedia. La reducción calórica para todos nuestros pacientes fue de 300 calorías. Em, bueno, dentro de los resultados obtuvimos pudimos ir comparando mediante nuestras tablas cómo iniciamos y cómo terminamos, ¿no? Entonces, es importante el peso preintervención, más o menos una media es de 70.9 kilos, con una desviación estándar de 17.24, la cual se aleja de la media. Sin embargo, en el peso postintervención hay una media de 69.6, es decir, una diferencia en total de 1.2 kilogramos, disminuyendo esta desviación estándar a 16.9, la cual se sigue alejando de la media. Dentro de estas tablas podemos ir viendo el riesgo cardiovascular preintervención, postintervención, ¿no? Y el 40% de nuestros pacientes llegó sin riesgo cardiovascular, 28% con riesgo cardiovascular moderado, un 32% con riesgo cardiovascular elevado. En la toma de intervención, 40% continúa sin riesgo cardiovascular, 32% pasó a riesgo cardiovascular moderado y un 28% continuó con un riesgo cardiovascular elevado. Aquí es importante ir reconociendo sobre todo datos súper importantes que son de grasa corporal y de grasa visceral, que es una manera casi que fundamental o indispensable para ir viendo la salud de los pacientes. Entonces podemos ver que sí, existe un cambio, existe una reducción de grasa, tanto de grasa corporal como de grasa visceral, como de circunferencia de cintura. No termina de variar nuestra media, ¿no? De una manera proporcional o de una manera un poco mayor, pero hay que tomar en cuenta que el plan está hecho durante 3 semanas, posiblemente puede que esa sea una limitación, sin embargo, sí existe una reducción, ¿no? Que es importante tomarla en cuenta, pero lo ideal pues sería intentar realizarlo por un plazo un poco mayor para que esta reducción pues sea más significativa y obviamente pueda ir variando nuestra desviación estándar. El músculo es súper importante, como digo, seguramente como una recomendación sería importante intentar controlar la ingesta de proteína. Una de las pautas podría ser aumentar la cantidad de proteína durante un ayuno para que pueda prevalecer la masa muscular. Dentro de los datos que obtenemos, pues sí, hay una variación, hay una disminución de masa muscular, lo cual en futuros estudios lo importante o intervenciones sería reducir o mitigar la pérdida de masa muscular. Dentro del análisis, pues estuvimos revisando algunos estudios para analizar junto con el nuestro y, por ejemplo, tenemos un estudio de GAO en el cual realizaron un ayuno de 2 semanas con 16 participantes jóvenes y con un peso saludable. Hicieron un ayuno 5-2
evaluando no solo el peso, sino otros marcadores metabólicos, y se obtuvo que sí es efectiva para la pérdida de peso, un cambio de peso bastante importante para 2 semanas, que es de 1 kilo a 0,7, y una reducción de circunferencia de cintura a la primera semana, lo cual comprueba que el ayuno ayuda a la reducción de peso a corto plazo, no de manera significativa, pero hay que esto tomarlo en cuenta, que seguramente se pueda dar por el tema del periodo de tiempo, que no es un periodo prolongado. Quizás con un mayor periodo de tiempo seguramente se pueda obtener un resultado mejor. Otro ensayo clínico, metaanálisis de Scott Mann, observó que en todos los estudios de ayuno intermitente analizados existía una pérdida de peso asociada a una pérdida de masa grasa. Por otro lado, este mismo estudio sugiere que el ayuno puede tener efectos cardioprotectores, seguramente por la reducción de grasa, sobre todo visceral. Patterson en 2017 sugiere que el ayuno practicado correctamente no es riesgoso. Esto es algo importante dar a conocer a nuestros pacientes, y que de igual forma ayuda con la pérdida de peso y mejoría incluso en parámetros de sangre, a pesar de que afirma que el estudio en el ayuno, las enfermedades, sobre todo cardiometabólicas, son limitados. De manera general, como análisis, pues la mayoría de estudios sugieren que sí, que existe con un ayuno intermitente una reducción de grasa corporal, grasa visceral, circunferencias de cintura. em, Quizás la cantidad que se tiende a bajar pues no es tan significativa. Hay que tomar en cuenta que seguramente puede que sea por el peso, por el tiempo. Por eso es importante intentar alargar el tiempo de estas intervenciones, para ir viendo pues qué datos podemos obtener, y hacer nuevamente hincapié en el tema de la masa muscular. Es importante controlar que en cualquier plan de alimentación que yo esté intentando buscar una reducción de grasa corporal, de grasa visceral, pues intentar en su totalidad casi, pues mantener la masa muscular, porque vuelvo y repito, no va a haber ningún beneficio en que los pacientes tiendan a perder masa muscular por un ayuno intermitente o por algún otro plan de alimentación. Como conclusiones, pues tenemos que el ayuno intermitente sí produce una pérdida de peso, tanto en pacientes con normopeso como en pacientes con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, a corto plazo no produce una pérdida significativa. Mejora la composición corporal a partir de la masa grasa y visceral, pero no ayuda en el aumento de masa, y en algunos casos produce una pérdida progresiva de la misma, seguramente por dos factores: la cantidad de proteína, y también que estamos con una reducción calórica. La mayoría de estudios realizados a corto plazo, el ayuno no ocasiona efectos adversos importantes. Aún así se requiere todavía de evidencia, de estudios, sobre todo a largo plazo. Y el ayuno es una estrategia que debe ser prescrita bajo criterio profesional, considerando una evaluación que sea integral e individualizada, dependiendo de cada paciente y el contexto en el cual él o ella se desarrolla. Recomendaciones: es necesario seguir estudiando el ayuno como una estrategia específicamente nutricional, ya que no solo se trata del peso, incluso puede mejorar, como vimos en un estudio, parámetros en la salud metabólica, parámetros en exámenes de sangre, lo cual puede contribuir en el tratamiento de enfermedades no transmisibles. Los estudios deben ser de distintos tipos y sobre todo hacer un hincapié a largo plazo. No se ha tomado en cuenta ciertas condiciones de estudio, por ejemplo, la edad, sexo, cultura, enfermedades, entre otros factores que pueden afectar el nivel del estudio, sino que se ha realizado de manera específica y en ciertos grupos, lo que puede representar limitaciones dentro del estudio. El ayuno puede ser una opción útil para los pacientes que necesiten disminuir peso, disminuir porcentajes de grasa visceral, y circunferencias de cintura. Tenemos nuestra bibliografía, y agradecer por la presentación prestada.